La libertad de actitud. Hoy os quiero hablar en la comunidad de Crianza con Amor Incondicional de esto, de la libertad de actitud que tenemos. Estoy, como sabéis, trabajando con las que os habéis querido apuntar en esta comunidad en un programa que se llama Conoce tu mundo emocional. Ya hemos pasado la primera fase, en la que hemos trabajado todo lo que es las emociones en sí, comprender que somos seres emocionales, que nuestras decisiones son emocionales, no racionales, y para qué sirven las emociones también, cuál es su función, cómo las construimos, ¿vale? Cómo surge la respuesta emocional. Bueno, pues ahí hemos estado haciendo ese trabajo durante casi 2 semanas, ¿vale? Y ahora llevamos 2 días que estamos ya con las emociones en sí. Vamos a trabajar 12 emociones. Ayer empezamos con el enfado y hoy con la impotencia, ¿vale? Son emociones recurrentes en crianza, ¿vale? ¿Y por qué entonces hoy os quiero hablar de la libertad de actitud? Vamos a ver. Durante estas 2 semanas el enfado sigue siendo el diario, ¿vale? La emoción estrella. Cada vez que pido un ejercicio de toma de conciencia de cómo actuamos, respondemos emocionalmente, cuál es la emoción recurrente, sale normalmente el enfado. Y no es porque salga el enfado, que en sí no tendría por qué ser malo que salga el enfado, porque es una emoción como otra cualquiera, natural, normal y necesaria. La historia está en que sale el enfado con una expresión totalmente desadaptativa. La expresión de las emociones es a lo que llamamos respuesta emocional, ¿vale? Y ahí está el problema, en que cuando estamos enfadadas, bien, ya no entro ni a que el motivo sea racional o irracional, sino que cuando estamos enfadadas con nuestros hijos e hijas en especial, nuestra respuesta emocional suele ser de desborde, donde nos permitimos expresarlo con lo peor, con una fisiología muy agresiva, con un lenguaje muy dañino para nuestros hijos e hijas, con un tono de voz muy alto, porque suele haber gritos, y a veces empiezan a ir más cosas, como son los castigos, como son las comparaciones, como son los golpes, ¿vale? Y las amenazas, ¿vale? Entonces, nos permitimos lo peor. Y yo sabéis que siempre os digo que la culpa no vale de nada, ¿vale? Si no nos lleva a un cambio. Y os digo que hay que tener compasión y os comprendo porque yo he estado ahí, porque yo soy imperfecta y también a veces me equivoco y cometo esos mismos errores. Pero el que tengamos compasión de nosotras, el que tengamos que aceptar y abrazar esto, no es para quedarnos igual. No queremos ser perfectas, pero tenemos una responsabilidad emocional nuestra, ya no por nuestros hijos e hijas, una responsabilidad emocional hacia nosotras. Y esa responsabilidad emocional que tanto nos pesa como madres, viene de la libertad. Viene de la libertad que tenemos de elegir la actitud. Y como no me quiero enrollar mucho, voy a utilizar para hablaros de esto, porque me parece muy importante, porque en crianza, en las relaciones de amor con nuestros hijos e hijas, nos permitimos esta respuesta emocional.
mientras que en el trabajo no nos solemos permitir esta respuesta emocional. Decimos que con los hijos y las hijas es que es imposible. No, es que nos lo permitimos. Nos damos la libertad de elegir esa respuesta emocional. Es algo inconsciente, pero lo hacemos. Entonces, para hablaros de esto, de la libertad de actitud, voy a tomar prestadas unas palabras, unas frases de Viktor Frankl. ¿Quién es este señor? ¿O quién era? Porque ya murió. Voy a usar mi chuleta, ya sabéis que soy amiga de Lea. Viktor Frankl fue neurólogo y psiquiatra austríaco, fundador de la logoterapia. Sobrevivió desde 1942 hasta 1945, es decir, 3-4 años, en varios campos de concentración nazi. ¿Vale? Creo que este señor sabía un poquito de lo que es elegir la actitud y la libertad de actitud. Él escribió un libro que a mí cuando lo leí me impactó y que muchas de sus frases me las habéis visto en mis correos, en los posts, incluso en el estado de mi WhatsApp lo tengo, y me impactó tanto que esa ha sido un poco lo que me ha movido a seguir trabajando con personas, ¿no? A trabajar en mí primero y luego con personas y después con madres. Es el libro En busca de sentido, ¿vale? Os lo recomiendo 100% porque de verdad que es una invitación a un cambio personal, ¿eh? Y voy a utilizar cada una de las frases que tengo 1, 2, 3, 4 frases nada más para haceros una invitación a tomar vuestra libertad de elegir la actitud. La primera frase que traigo de él es: el hombre es, no voy a cambiar sus palabras, ya sabéis que yo suelo decir las personas, las mamás, los papás, en este caso, por ser fiel a su texto, como está escrito, no lo voy a cambiar, ¿vale? Entonces, él dice: el hombre es hijo de su pasado, mas no su esclavo, y es padre de su porvenir. Esto está muy arraigado en nosotras, madres y padres. Muy arraigado el hablar cómo fue nuestra crianza, cómo nos educaron nuestras madres y nuestros padres, qué tipo de infancia nos dieron, si nos amaron, si nos respetaron, si nos pedían perdón. Y nos quedamos ahí en esa niña o niño herido, en esa niña herida, por cómo fue nuestra infancia, y nos justificamos en ella como si fuera algo inamovible para hoy mantener esta herida y a su vez perpetuarla, continuarla hacia nuestras hijas e hijos. Somos hijos del pasado, pero no esclavos. Tenemos la libertad de elegir qué hacer con nuestra historia, si repetirla o crear un nuevo futuro, un porvenir diferente, un presente cada día diferente. Como sabéis, yo soy hija de una madre maltratada, de una familia que ha sufrido malos tratos, y yo empecé esta andadura porque comencé a gritar a mi hija. Comencé a ser la réplica de mi padre gritando a mi hija de 15 meses. Yo podría haber elegido ser esclava de mi pasado y repetir y perpetuar. Pero yo elegí iniciar un camino que no quería para nada repetir ese pasado. Y ese camino que inicié de transformación, que me lo abrió mi hija como maestra, es el que me ha llevado a trabajar con madres, a trabajar con vosotras, a crear esta comunidad y a buscar un camino no del miedo, no de la violencia, sino del amor. Entonces, basta ya, no sois
esclavas de vuestro pasado, salvo que así lo decidáis, salvo que queráis seguir siendo niñas de 6 años. O podéis tomar la responsabilidad y convertiros en las mujeres que hoy sois y forjar vuestro porvenir y con él el de vuestras hijas e hijos. Esta siguiente frase, la segunda, es lo que me mueve y lo que os invito siempre a hacer. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué os digo yo? Dejad de mirar el comportamiento de vuestros hijos e hijas. Dejad de sufrir, de sentir impotencia. Si ya crees que has hecho todo lo posible por cambiar la situación en tu hogar y no cambia tu hijo o tu hija, ha llegado el momento de que asumas el desafío de cambiarte a ti misma, como hice yo. Te toca cambiarte a ti misma, dejar de querer que tu hijo, que tu hija no grite, que tu hijo o tu hija a la primera obedezca, que tu hijo o tu hija haga tal o cual cosa o deje de hacer tal otra, cuando tú dices, como tú dices, donde tú dices. Es el momento que tú cambies. Si ya no eres capaz de cambiar esa situación porque lo has probado todo, solo te queda una, que cambies tú, tu interior, tu actitud, tu forma de gestionar tus emociones, tu forma de mirar la vida. Solamente cambiando tu actitud y entrenándote en otro enfoque, en otra mirada, cambiará todo. La clave está ahí. Tercera frase. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de la propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Libertad de elegir la propia actitud, no la de que el otro tenga la otra actitud. Elegir la propia actitud ante las circunstancias que están ocurriendo. Eso sí lo podemos hacer. Lo hacemos. A veces decimos, es que ya no puedo más, es que exploto, es que esta situación, es que mira cómo es mi hijo, cómo es mi hija, mira qué noches me da, mira qué demandante es, mira lo que ha dicho, mira lo que ha hecho, mira lo que no ha hecho, mira lo que se lo he dicho, mira cuántas veces lo... Para. Te estás justificando. Tú, solamente tú, al igual que yo, eres la única responsable de elegir tu actitud ante las circunstancias y situaciones que se presentan con tu hijo o con tu hija. Y tú tienes la libertad. Eres libre de elegir ante una situación gritarle o contemplarle y sentir compasión. Eres tú la que puedes elegir tratarle con respeto o con indiferencia o con un lenguaje que menoscabe su dignidad. Solamente tú puedes hacer esa elección, nadie más. A diario, con el resto de adultos, mantenemos clara esa libertad de elección de actitud mayoritariamente. Elegimos no gritarles a los otros amigos o amigas adultas. Vienen a nuestra casa, se les cae la Coca-Cola, con perdón de la publicidad, se les derrama algo y no les gritamos, pero a nuestros hijos e hijas sí. Rompen algo y no les gritamos, pero a nuestros hijos e hijas sí. Nosotras también, como adultas, cometemos errores y muchos. Nos manchamos, nos caemos,
rompemos cosas, incumplimos nuestras propias decisiones, nuestros propios mandatos internos de lo que es bueno para nosotras, de comer esto y no aquello, de hacer ejercicio y de hacer tal cosa en la casa y no hacerla, o en el trabajo, o otra responsabilidad. Y sin embargo no tenemos compasión con el error de nuestros hijos e hijas. Es como si les pidiésemos a ellos y a ellas que todo lo que nosotras somos incapaces de cumplir, ellos sí tienen que hacerlo por nosotras. Tenemos la libertad, en verdad, de elegir la actitud, pero nos permitimos, en el seno de nuestro hogar, en el seno del amor, explotar con lo peor que hay en nosotros. Nos permitimos esa mierda de frustración que hay en nuestro interior, regalársela con todo nuestro amor. Y ellos y ellas nos perdonan porque nos aman incondicionalmente como mamás y papás, como hijos, hijas aman a sus madres y padres incondicionalmente. Pero ese perdón que ellos nos transmiten y nos dan y nos regalan no nos hace crecer en compasión. Al día siguiente les volvemos a machacar con la misma mierda de que no han hecho, no has dicho, eres cansino, eres pesado, torpe, no escuchas. Realmente esas palabras van hacia nosotras. Somos torpes emocionalmente. Somos pesadas porque repetimos las cosas sin sentido. No nos escuchamos, no les escuchamos. Pero se lo regalamos a ellos y nos desconectamos de la consciencia. Tenemos la libertad de actitud ante esas circunstancias. Cuarta frase, que la dice Víctor Frank, pero también la dice más o menos con las mismas palabras Paul Ekman, que es un psicólogo norteamericano que ha trabajado muchísimo en las emociones y es sobre todo conocido por su trabajo en las microexpresiones faciales, ¿vale? Ha hecho que os lo puse el otro día aquí en la comunidad, ha desarrollado a petición del Dalai Lama un atlas de emociones, ¿vale? Y es el que ha estado también detrás de la película de Pixar, bueno, soy muy mala para pronunciar, del revés, ¿vale? Que es esta película de animación basada en las emociones. Entonces, la última frase, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, ¿vale? ¿Qué es el estímulo y la respuesta? Entre aquello que aparentemente motiva la emoción, ¿vale? Que el niño o la niña ha tirado el puré, que el niño o la niña no ha recogido los juguetes, que el niño o la niña no obedece la orden de ir a cepillarse los dientes, que el adolescente no ha dejado de jugar a la Play cuando se le ha pedido, que el niño o la niña no se ha querido poner el abrigo. Eso es un estímulo externo. Otro estímulo interno es cuando yo pienso, me imagino, que como hoy no me obedece, que tiene 3 años, o porque hoy en su expresión emocional totalmente normal de niño o niña de 3 años me ha golpeado, ese no es el problema, el estímulo es el interno, es el que yo creo con mi imaginación y pienso que mi niño de 3 años cuando tenga 15 me va a pegar y va a ser violento. Ese estímulo provoca una respuesta, una emoción en mí de enfado, por ejemplo, ¿vale? Y la respuesta, que es decir, lo que yo hago después, mi actitud, mi acción, entre el estímulo
Y la respuesta a la emoción no la puedo cambiar en ese momento, pero sí puedo elegir entre el estímulo y la emoción, entre el estímulo y la emoción puedo elegir cómo voy a actuar. Entre ese espacio que hay, puedo elegir. Dice la frase, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir la actitud, de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta, en el tipo de respuesta que elegimos, se encuentra nuestro camino de crecimiento y nuestra libertad. Siempre os digo que nuestros hijos y nuestras hijas, la crianza, es una oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Aquí está el crecimiento, en que crezcamos en ser capaces de elegir la actitud, de asumir la responsabilidad de la libertad para elegir nuestra respuesta emocional, para elegir la actitud con la que vamos a afrontar todas las oportunidades que nos brinda la crianza, todas las oportunidades que en un día nos brindan nuestros hijos e hijas, para elegir actuar desde el machaque, la corrección constante o desde el amor. Porque el amor también corrige, pero no machaca. Tenemos la libertad de elegir la actitud. Está muy en boga hablar de que todo es cuestión de actitud. En el mundo del desarrollo personal lo usamos mucho y a veces la gente ya hace oídos sordos y pensamos que no, que es que claro, está muy fácil decir la actitud, pero cuando las cosas te van bien, no. Donde nos demostramos que realmente ejercemos la libertad es cuando somos capaces de elegir nuestra actitud, cualquiera que sea la circunstancia, y en especial, en esas situaciones en que no son favorables. Este hombre, Víctor Frank, del que yo os hablo, él hablaba de la diferencia que había entre los hombres que habían abandonado ya habían perdido el sentido de la vida y que ya estaban dispuestos a morirse, y aquellos que ante la opresión, la violencia, el estado más pobre del ser humano en el que se encontraban, aún mantenía el propósito de vida y elegía la actitud. Decía que estos hombres que en el campo de concentración habían abandonado ya la vida, cambiaban un trozo de pan por un cigarro. Tener un trozo de pan era lo más preciado porque era lo que les permitía mantenerse vivos, era el alimento. Y cuando ya habían abandonado todo propósito, ya lo cambiaban por tabaco. Hablaba de cómo elegir, cómo esta elección de actitud era donde tú podías elegir, aun estando ahí en lo más mísero, donde no tenías aparentemente ninguna libertad, la última de las libertades era elegir la actitud con la que tú te seguías relacionando con las otras personas. ¿Qué elegías? ¿Volverte cruel o seguir siendo una persona íntegra? Es la actitud. Lo que nos diferencia como personas es utilizar esta libertad con responsabilidad. En crianza, la libertad la sentimos muchas veces que la perdemos. Nos sentimos que hemos perdido nuestra libertad de ir, de venir, de decidir sobre nuestro tiempo, porque le damos unos significados a la libertad que es eso, hacer lo que queramos, cuando queramos, como queramos. Pero la última de las libertades que nadie nos puede quitar, ni siquiera nuestros hijos e hijas, por mucho que nos demanden, es esta, la de elegir la actitud. ¿Qué actitud estás eligiendo? ¿Te quedas en ser esclavo de tu pasado? ¿O quieres ser
constructora de tu porvenir. ¿Qué estás eligiendo cada día? ¿Eliges justificarte en las circunstancias y situaciones? En si estoy con la regla, en si soy menstrual, en si no tengo dinero, en si tengo estrés por el trabajo, en si tengo 3 hijos. Somos libres para elegir la actitud. Ya sé que esto os puede resultar duro, porque os devuelve la responsabilidad. Yo no quiero que os sintáis culpables, ni malas personas, ni malas madres. Quiero que os empoderéis y sintáis que tenéis libertad de elegir la actitud. Y que la libertad, como bien sabéis y tanto predicamos en crianza, conlleva una gran responsabilidad, porque si no se convierte en libertinaje, que es un poco lo que estamos haciendo como madres y padres. El libertinaje de elegir enfadarme, de elegir explotar. Eso tiene que acabar. Si realmente queremos construir, influir en nuestros hijos e hijas, tenemos que ser un ejemplo, no perfectas, sino un ejemplo de cómo construimos la libertad. Un ejemplo de cómo trabajamos en nosotras mismas para elegir cada vez la actitud. Seguramente muchos os preguntéis ahora, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Yo solo os voy a dar hoy una herramienta, una simple estrategia, que es la consciencia. Con las madres que he trabajado en estos 2 años, el elemento clave diferenciador que hace el input, el impacto en las relaciones cuando toman consciencia. ¿Qué ocurre? Que a veces esa consciencia es pasajera mientras están trabajando conmigo. Y luego se creen que ya se han vestido el traje de la crianza respetuosa, que se han vestido el traje de la actitud adecuada y pierden la consciencia. Sin consciencia diaria de cada instante, que es lo único que existe en este momento presente, no podemos elegir. Nos roba la libertad. Todo ese cúmulo de pensamientos que no somos nosotras nos roba la consciencia y perdemos la libertad. Trabaja tu consciencia. Y eso no es estoy presente. No, es estoy. Escucho. Les pedimos constantemente a nuestros hijos e hijas, pero escucha. No, escucha tú. Escucha con todos los sentidos, con la vista, con los oídos, con tu cuerpo. Porque cuando tenemos el cuerpo así, no estamos escuchando, estamos repeliendo. Escucha con todos los sentidos a tus hijos. Vista, oídos, tacto, o sea, piel con piel. Escúchale. ¿Por qué no te oye él? Empieza a practicar la comprensión. Entonces, mi estrategia para hoy es consciencia. Dedica el día, los días a observar qué está ocurriendo en ti y en ellos. ¿Quién está en ti? O sea, ¿qué responsabilidad asumes en esa libertad que tienes de elegir la actitud? Porque ante situaciones anormales, rabietas, momentos de alta intensidad emocional, conflictos entre los hermanos, elegimos respuestas anormales, eso se convierte en un comportamiento normalizado. Esto también es una frase de Víctor Frank.
Aquí os dejo. Conocer vuestro mundo emocional, comprender, entender, entrenar vuestras emociones, os va a ayudar, entre otras capacidades, a adquirir la capacidad de elegir la respuesta emocional, de elegir la actitud. Y nada más. Os dejo aquí el vídeo para que lo escuchéis, reflexionéis, lo acojáis con honestidad. No es para culpabilizar, como digo, es para que seamos honestas con nosotras mismas y nuestra historia. Seamos muy honestas, que dejemos de mirar fuera y asumamos que somos libres de elegir. Voy a terminar este live recordando las dos frases que para mí son clave en el trabajo que hago de acompañamiento a madres, ¿vale? Y que fueron claves en mi camino de transformación personal y siguen siéndolo y claves en mi relación con mi hija, con mi pareja, con las personas que amo, con mi vida. Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotras mismas. Y la última de las libertades del ser humano, la última, da igual que estés en un campo de concentración, da igual que estés entre cuatro paredes en una cárcel, la última de las libertades del ser humano es la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Un beso. Gracias, Celia, por pasar por aquí y por tu trabajo, por tu compromiso. Invitaros a hacer un ejercicio un ejercicio con mucho coraje. Tener el coraje, la valentía de desnudaros ante vosotras mismas, no para machacaros, desnudaros ante vosotras mismas con honestidad, con autenticidad, atreviéndose a ver la vulnerabilidad y la debilidad en una, a sentir compasión y desde ahí tomar decisiones de compromiso real, de compromiso. Y os recuerdo, una no se pone el traje de la crianza respetuosa y consciente y ya lo tiene. Cada día tu hijo, tu hija, nuestros hijos, nuestras hijas, nos vuelven a enfrentar con que tenemos que seguir creciendo. Porque cuando ellos hacen sus clics de madurez, te plantean nuevas situaciones en las que te vuelves a ver confrontada y tienes que darle una vuelta en la espiral de tu crecimiento y desarrollo personal. Somos realmente privilegiadas porque tenemos los maestros, las maestras en casa. De ti, de mí depende que queramos iniciar esa senda de crecimiento. No va a cambiar. No hay un tope. No hago un curso, un acompañamiento y ya cambio. No, lo siento, no es así. No todo el mundo tiene que hacer el mismo trabajo, el mismo camino. Pero hay que hacerlo. Y pasa por cambiar nosotras. No por adquirir conocimiento, sino por hacer procesos internos importantes de cambio. Hoy te vuelvo a pedir, haz un trabajo de tener el coraje de mirarte con honestidad, con autenticidad, con compasión y tomar decisiones de compromiso. Compromiso de asumir tu libertad de elegir la actitud. Feliz día, feliz crianza. Nos seguimos viendo, compartiendo
creciendo aquí en la comunidad de crianza con amor incondicional.